Jake Morrison se limpió la grasa de las manos con un paño que había visto tiempos mejores. Las luces fluorescentes del hangar de reparación número 7 proyectaban sombras duras sobre el desordenado espacio de trabajo. La estación Meridian nunca dormía del todo. Pero el turno de noche traía una clientela diferente, de la que pagaba con créditos imposibles de rastrear y no pedía recibos. Llevaba 3 años reparando armaduras y armas. Desde que cambió su insignia de ingeniero de combate por un juego de herramientas de precisión y la promesa de no volver a empuñar un arma, las puertas del hangar se abrieron con un siseo, como de vapor escapando, y Jake levantó la vista del rifle de plasma que estaba recalibrando para ver una figura recortada contra la luz ámbar del pasillo. Se movía con la cautela de quien intenta ocultar su dolor. Su armadura lucía las distintivas placas angulares de la artesanía valquiria. La piel azulada que se veía a través de las grietas de su equipo dañado la identificaba como una guerrera. Aunque Jake nunca había visto a una valquiria tan derrotada. «¿Veis? Abre», gritó, dejando sus herramientas. «¿Qué tipo de daños tenemos?» Ella se adentró en la luz y Jake sintió que se le cortaba la respiración. Su armadura contaba la historia de una batalla reciente. Quemaduras de plasma surcaban la placa pectoral, daños por impacto en el brazo izquierdo y lo que parecían marcas de metralla salpicaban las hombreras. Pero fue su rostro lo que lo hizo detenerse, la forma en que se mantenía firme con una dignidad rígida a pesar del agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. «Daños de plasma en los sistemas principales», dijo ella, con la voz que conservaba el acento melodioso de su pueblo. «El sistema de puntería está completamente quemado, y creo que el acoplamiento de energía recibió un impacto directo». Jake asintió, poniéndose los guantes de trabajo. «Necesito que quites la placa pectoral para poder examinar mejor los sistemas internos. Hay una pantalla de privacidad allí si la necesitas». «No hace falta», dijo ella, alcanzando los pestillos de liberación con una eficiencia propia de la práctica. La modestia es un lujo que los guerreros no se pueden permitir. Mientras ella trabajaba para quitar la armadura dañada, Jake se encontró estudiando su perfil. Las Valkyrie eran conocidas en todo el sector por su destreza como mariscales, pero la mujer que tenía delante parecía cargar con un peso que iba más allá del simple cansancio de la batalla. Sus orejas alargadas colgaban ligeramente caídas, y había algo en su postura que denotaba algo más que heridas físicas. «Me llamo Jake», dijo, quitándole la placa pectoral y dejándola sobre su mesa de trabajo. «Jake Morrison, y tú eres Sara», respondió ella, sentándose en el banco que él le había indicado. «Ex-sargento del 3er Batallón de Ataque Valkyrie». «¿Ex?», preguntó Jake, pasando su escáner por la armadura dañada. Las lecturas le hicieron silbar en voz baja. «Esto ha sufrido bastante. ¿Con qué os topasteis ahí fuera?» Sara apretó los puños sobre su regazo, y Jake notó cómo sus orejas se aplanaban contra su cráneo. «Piratas. Tenían mejor información de la que esperábamos». Jake había visto suficientes daños de combate como para reconocer las señales de una emboscada fallida. Las quemaduras de plasma eran compatibles con tiroteos a corta distancia, de esos en los que escapar es más importante que ganar. Él mismo había estado en algunas de esas situaciones cuando aún creía que luchar era la solución a los problemas de la galaxia. «Bueno, la buena noticia es que la mayor parte del daño es superficial», dijo, concentrándose en las lecturas del escáner en lugar del dolor en su voz. «La mala noticia es que tu acoplamiento de energía está completamente inservible. Necesitaré fabricar un repuesto y eso llevará unas horas». «Puedo pagar», dijo Sara rápidamente. «Tarifa estándar, sin preguntas». «Las preguntas tienen un costo adicional», respondió Jake con una leve sonrisa. «¿Café?». Ella lo miró sorprendida, como si la simple amabilidad fuera lo último que esperaba. «Sí, gracias». Jake se dirigió a la pequeña cocina que había instalado en un rincón de la bahía, una comodidad que la mayoría de sus colegas consideraban innecesaria. Mientras preparaba 2 tazas de café de verdad, no del brebaje sintético que producían los dispensadores de la estación,
Se encontró mirando a su inesperada clienta. Sara estaba sentada con precisión militar, la espalda recta a pesar de su evidente agotamiento. Su cabello estaba trenzado en las intrincadas trenzas que marcaban su rango, aunque algunos mechones se habían escapado para enmarcar su rostro. Las cicatrices en sus brazos y hombros eran claramente visibles sin la armadura, contando historias de batallas libradas y superadas. «¿Sabes?», dijo Jake, regresando con el café. «En mi experiencia, un daño tan extenso en la armadura suele venir acompañado de una historia. No es que te lo pregunte», añadió rápidamente, «pero a veces hablar ayuda». Sara aceptó la taza con ambas manos, inhalando el rico aroma antes de tomar un sorbo con cuidado. «Esto es café de verdad», dijo, con sorpresa en la voz. «Uno de los pocos lujos que me permito», respondió Jake, sentándose en su mesa de trabajo con su propia taza. «Adquirí el hábito durante mi servicio militar. No hay nada como el auténtico cuando intentas mantenerte despierto durante 48 horas seguidas». «¿Sirviste?», preguntó Sara, estudiándolo con renovado interés. «Cuerpo de Defensa Terrano, División de Ingeniería de Combate. 5 años construyendo cosas solo para que otros las destruyeran». Jake activó su unidad de fabricación, introduciendo las especificaciones para un nuevo acoplamiento de energía. «Al final me cansé. Resulta que prefiero arreglar las cosas a romperlas. El universo necesita más gente como tú», dijo Sara en voz baja, mirando fijamente su taza de café. «La mayoría de los humanos que he conocido últimamente parecen más interesados en la destrucción que en la creación. La mayoría de las valquirias que he conocido parecen bastante aficionadas a la destrucción», observó Jake. «Sin mala intención. No te ofendas. Para eso nos criaron. Después de todo». Había amargura en su voz, lo que hizo que Jake levantara la vista de su trabajo. «El guerrero perfecto. Fuerte, rápido, eficiente. Hecho para la guerra y nada más». Jake sintió que estaba pisando terreno peligroso, pero algo en su tono lo impulsó a continuar. «¿Así es como te ves a ti misma?». Sara guardó silencio durante tanto tiempo que Jake pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Antes creía que se me daba bien. Como guerrera, tenía las mejores calificaciones de combate de mi clase y el mayor índice de éxito. En misiones de mi batallón. Creía que eso me hacía valiosa. Hace 3 días, mi unidad fue enviada a evacuar una colonia humana bajo ataque pirata. Una simple misión de extracción, o eso nos dijeron». Sus manos se apretaron con fuerza alrededor de una taza de café. «Los piratas nos estaban esperando. Sabían exactamente cuándo y dónde llegaríamos, cuál sería nuestra trayectoria de aproximación, incluso qué zona de aterrizaje elegiríamos». Jake dejó sus herramientas y le prestó toda su atención. Los veteranos de combate se reconocían entre sí, y él pudo ver el peso de las decisiones erróneas del mando reflejado en sus ojos. «Perdimos a 4 guerreras en los primeros 30 segundos», continuó Sara. «Los civiles que debíamos proteger ya estaban muertos. Todo fue una trampa diseñada para eliminar a los equipos de ataque Valkyrie, y yo llevé a mi gente directo a ella». «No fue tu culpa», dijo Jake con firmeza. «Hay errores de información. Hay decisiones de mando. A veces la gente muere a pesar de que hagas todo bien». «¿De verdad?». Sara lo miró. Sus ojos plateados reflejaban la dura iluminación de la bahía. «¿O es que la gente muere porque guerreros como yo tomamos las decisiones equivocadas en los momentos equivocados?» Jake ya había escuchado esta conversación antes. La había tenido consigo mismo frente al espejo tantas veces que había perdido la cuenta. «En mi experiencia, quienes se hacen esa pregunta suelen ser quienes no toman la decisión equivocada». La unidad de fabricación emitió un pitido al finalizar, y Jake tomó el nuevo acoplamiento de energía, examinándolo entre sus manos para comprobar las especificaciones. «Esto debería devolverle a tu armadura su pleno funcionamiento. ¿Quieres decirme qué piensas hacer con ella una vez reparada?».
Sara observó las manos de Jake mientras trabajaba, notando la meticulosa precisión con la que manipulaba cada componente de su armadura. Sus dedos se movían con la precisión con la que manipulaba cada componente de su armadura. Una especie de confianza en sí mismo, fruto de años de experiencia, le brindaba una extraña sensación de consuelo ante la meticulosidad con la que abordaba cada reparación. No lo sé, dijo finalmente, respondiendo a su pregunta sobre sus planes. Por primera vez en mi vida adulta, de verdad no sé qué me depara el futuro. Jake levantó la vista del acoplamiento eléctrico que estaba instalando. Eso no tiene por qué ser malo. A veces, no saber es el primer paso para descubrir qué es lo que realmente quieres, en lugar de lo que todos esperan que quieras. Es fácil decirlo para ti, replicó Sara, aunque su voz carecía de vehemencia. Los humanos tienen opciones. Puedes ser guerrero, sanador, ingeniero o artista. Las valquirias son guerreras. Punto. No es solo lo que hacemos, es lo que somos. ¿En serio?, preguntó Jake, dejando su soldadora de fusión. Es decir, estás aquí sentada, teniendo una conversación filosófica sobre las decisiones de la vida mientras bebes café. Eso no me suena muy a guerrera. A pesar de todo, Sara sonrió. Tienes razón, aunque debo mencionar que este café es excelente. ¿Dónde aprendiste a prepararlo bien? A base de prueba y error, sobre todo. Y algunos consejos de un comerciante Centuri que se apiadó de mis primeros intentos. Jake le devolvió la sonrisa y Sara notó cómo le transformaba el rostro. Me dijo que el café es como reparar una armadura. Requiere paciencia, atención al detalle y la sabiduría para saber cuándo dejar de trastear. Un consejo sabio, sin embargo, tengo que preguntar. ¿Siempre psicoanalizas a tus clientes mientras reparas su equipo? Solo a los que parecen necesitarlo, dijo Jake, haciendo un diagnóstico al acoplamiento de potencia reparado. Además, aún no has intentado matarme, lo que te sitúa por delante de aproximadamente el 30% de mi clientela. La noche es joven, dijo Sara con voz inexpresiva, y luego se rió de la expresión de sorpresa de Jake. Tranquilo, humano. El humor de las valquirias es, por lo visto, un gusto adquirido. Todavía lo estoy adquiriendo, admitió Jake. Aunque debo decir que no eres lo que esperaba cuando oí entrar a mi hangar a una guerrera valquiria. ¿Qué esperabas? Jake lo pensó, sin dejar de mover las manos. Trabajo. Honestamente, alguien más enojado, más, no sé, intimidante. La reputación que tu gente se ha forjado sugiere que las guerreras valquirias son básicamente fuerzas de la naturaleza imparables con problemas de control de la ira. Podemos serlo, dijo Sara en voz baja, cuando la situación lo requiere, pero también estamos entrenadas para adaptarnos a nuestro entorno. Ahora mismo, no estoy en una situación de combate, así que no hay necesidad de la intimidante personalidad de guerrera. Entonces, ¿esta eres tú de verdad? La pregunta tomó a Sara por sorpresa. Había pasado tantos años siendo lo que los demás esperaban que fuera que no estaba del todo segura de recordar cómo era realmente. Creo que sí. Tal vez. Ha pasado un tiempo desde que tuve la oportunidad de averiguarlo. Jake asintió como si esto tuviera todo el sentido del mundo. Lo entiendo. Cuando todavía estaba en servicio activo, sentía que llevaba un uniforme, incluso cuando no lo llevaba, si eso tiene sentido. Me tomó meses de vida civil antes de recordar que en realidad disfrutaba de cosas como los libros, la música y los programas de telenovelas terribles. ¿Observas, Olramas?, preguntó Sara, genuinamente sorprendida. Cuanto peor, mejor. Hay algo profundamente satisfactorio en ver problemas que se pueden resolver en exactamente 60 minutos con pausas publicitarias. Jake levantó un segmento de armadura reparado, examinándolo a la luz. ¿Y tú? ¿Algún placer culpable que no implique combate? Sara dudó, pero decidió que la honestidad le había funcionado bien hasta ahora. Colecciono flores prensadas de diferentes mundos, de diferentes ecosistemas.
Tengo más de 300 ejemplares de 47 planetas distintos. La mano de Jake se detuvo sobre la pieza de armadura. Es realmente hermosa. ¿Las llevas contigo? Unas pocas. Siempre llevo una pequeña colección en mi equipo personal. ¿Tú también? Su voz se apagó, repentinamente cohibida. No importa. Es una tontería. Me encantaría verlas, dijo Jake con firmeza. Si quieres enseñármelas. Es decir, Sara tomó su mochila de al lado del banco y sacó un estuche delgado que parecía desproporcionadamente delicado en comparación con su equipo de guerrero. La abrió, revelando docenas de flores cuidadosamente preservadas, cada una etiquetada con una caligrafía precisa que indicaba el planeta de origen y la fecha de recolección. Esta es de Kepler Prime, dijo, señalando una flor plateada que parecía brillar incluso muerta. Solo florecen durante las tormentas solares, cuando los campos electromagnéticos son más intensos. Y esta, indicó, una diminuta flor azul que parecía luz estelar capturada crece en las cuevas de hielo de Titán 7. Los mineros de allí las consideran de buena suerte. Jake se inclinó hacia adelante, estudiando la colección con genuino interés. Son increíbles. El trabajo de conservación es de calidad museística. ¿Cuánto tiempo llevas coleccionándolas? Desde que era niña, mi madre empezó la colección. En realidad, ella también era guerrera. Pero siempre decía que recordar la belleza era tan importante como protegerla. La voz de Sara se apagó. Murió cuando yo tenía 12 años. Una misión de combate que salió mal. Lo siento, dijo Jake simplemente. Así son las cosas. Pero conservé la colección porque me recordaba que había cosas por las que valía la pena luchar más allá del deber y el honor. Cosas que existían simplemente para ser bellas. Jake levantó la vista de las flores para mirarla a los ojos. ¿Es por eso que te uniste al ejército? Para proteger las cosas bellas. En parte, y en parte porque era lo que se esperaba. A los niños valquiria se les evalúa desde pequeños para detectar aptitudes de combate. A quienes demuestran potencial se les asigna al entrenamiento militar. A quienes no, se encogió de hombros. Digamos que no hay muchas alternativas profesionales para mi gente. Eso parece limitante. Lo es, pero también es seguro en cierto modo. Cuando tu camino está elegido por ti, nunca tienes que preguntarte si estás tomando las decisiones correctas. Sara cerró la jardinera con cuidado. Claro, esa seguridad es una ilusión. Como aprendí hace 3 días. Jake guardó silencio un momento, reflexionando sobre sus palabras. Sabes, en mi experiencia, la decisión correcta y la decisión segura rara vez coinciden. Es decir, quizá esta sea tu oportunidad para tomar decisiones arriesgadas. A ver a dónde te llevan. Señaló el taller de reparaciones. Como estar aquí sentado hablando con un humano desconocido en lugar de buscar al reclutador militar más cercano. Sara sintió un cosquilleo en el pecho, una emoción que no supo identificar. ¿Eso es lo que hiciste? Tomar decisiones arriesgadas. Todos los días, dijo Jake con una sonrisa. Empezando por la decisión de ganarme la vida reparando armaduras en lugar de usarlas. Mi familia sigue pensando que me he vuelto loco. ¿Lo estás? Probablemente. Pero soy más feliz que nunca. Así que, si esto es locura, la recomiendo encarecidamente. La unidad de diagnóstico emitió un pitido, indicando que la sustitución del acoplamiento de energía se había completado. Jake alzó la placa pectoral reparada, cuya superficie ahora estaba libre de marcas de batalla. Como nueva, anunció. Mejor, de hecho. Aproveché para actualizar algunos de los circuitos de distribución de energía. Notarás una mayor eficiencia en tus sistemas de puntería. Sara aceptó la pieza de armadura, acariciando con los dedos su superficie lisa. Gracias. Es un trabajo excelente. Un placer. Aunque debo admitir que tengo curiosidad por algo. ¿Qué es? Jake la miró a los ojos con expresión seria. ¿Qué vas a hacer ahora con la armadura reparada? Es decir,
Era la pregunta que Sara había estado evitando, la que no tenía una respuesta fácil. Podía buscar otra unidad militar, intentar reconstruir su carrera. Podía regresar al espacio Valkyrie y aceptar cualquier misión que el alto mando considerara apropiada para una guerrera con una misión fallida en su historial. O podía hacer algo completamente diferente, algo que 3 días atrás habría sido impensable. No lo sé, dijo con sinceridad. Por primera vez en mi vida, de verdad que no lo sé. ¿Quieres un consejo de alguien que ya ha pasado por esto? Sara asintió. No decidas esta noche. Date tiempo para descubrir qué quieres, en lugar de que crees que deberías querer. La galaxia seguirá aquí mañana. Mientras Sara comenzaba a ponerse la armadura, deseó que Jake también estuviera allí al día siguiente. Habían pasado 3 horas desde que Jake terminó las reparaciones básicas de la armadura, pero ninguno de los dos se había movido para terminar la conversación. Lo que había comenzado como un trabajo de mantenimiento rutinario se había convertido en algo inesperado, y Jake se encontraba inventando problemas adicionales para mantener a Sara en su taller un poco más de tiempo. La computadora de puntería se está recalibrando, dijo, lo cual era técnicamente cierto, aunque el proceso había terminado hacía 20 minutos. Estos sistemas Valkyrie antiguos pueden ser delicados después de reparaciones importantes. Sara arqueó una ceja, un gesto que Jake comenzaba a encontrar peligrosamente atractivo. Delicados. Mi armadura tiene apenas 3 años. Difícilmente es antigua para los estándares militares. Todo es relativo, dijo Jake, trasteando con una placa de circuito en perfecto estado. Además, quiero asegurarme de que la distribución de energía esté bien equilibrada. No querría que el sistema fallara en medio de un tiroteo. ¿Esa es tu opinión profesional o solo intentas retenerme aquí más tiempo? La franqueza de la pregunta tomó a Jake por sorpresa y sintió que el calor le subía a las mejillas. ¿Sería terrible si fueran ambas cosas? La expresión de Sara se suavizó. No, no sería terrible en absoluto. Se miraron a través del banco de trabajo. El aire entre ellos estaba cargado de posibilidades que ninguno parecía dispuesto a expresar. Jake fue el primero en romper el silencio. ¿Puedo preguntarte algo personal? Más personal que mi colección de flores prensadas. Un tipo diferente de personal. Jake dejó sus herramientas, prestándole toda su atención. Antes, cuando hablabas de para qué se crían las valquirias, parecías tener poca autoestima. ¿Por qué? Las orejas de Sara se aplanaron ligeramente contra su cráneo, una señal que Jake comenzaba a reconocer como un signo de incomodidad. Es complicado. Tengo tiempo. Se quedó callada un largo rato, sus dedos trazando figuras sobre la superficie del banco de trabajo. La cultura valquiria valora la fuerza por encima de casi todo lo demás. Fuerza física, fortaleza mental, eficacia en combate. Pero hay otra expectativa, una de la que nunca se habla directamente. Se espera que resultemos atractivas para los posibles aliados, tanto diplomáticos como militares. La voz de Sara se apagó. Las guerreras valquirias más exitosas son las que saben luchar, y además, lucir bien haciéndolo. No basta con ser letal. También hay que ser atractiva. Jake frunció el ceño. Eso suena a un estándar imposible. Lo es. Y nunca se me ha dado bien lo de ser atractiva. Sara señaló su rostro, sus brazos llenos de cicatrices, su práctico peinado. No soy bella como las mujeres humanas. No tengo esa gracia natural que facilita la diplomacia. Solo soy funcional. ¿Funcional?, repitió Jake con voz monótona. Sí, una herramienta. Un arma que camina, habla y, de vez en cuando, recoge flores. Había dolor en su voz que le oprimió el pecho a Jake. Eso mismo pensaba yo cuando mi unidad cayó en aquella emboscada. ¿Cómo iba a explicarle al mando que había fallado no solo como guerrero, sino como representante de mi gente? Jake se levantó de su banco de trabajo y se acercó a donde estaba sentada Sara. Sin pedir permiso, se arrodilló frente a ella, poniéndose a su altura. Mírame, dijo en voz baja.
Sara alzó la vista para encontrarse con la suya, y Jake vio en ella una vulnerabilidad que había estado ocultando tras la disciplina militar y la autocrítica. ¿Quieres saber qué veo cuando te miro?, preguntó. Ella asintió, sin confiar en su propia voz. Veo a alguien que sobrevivió a batallas que quebrarían a la mayoría. Alguien que lleva flores prensadas como recordatorio de que la belleza existe en el universo. Alguien que se siente responsable de muertes que no fueron su culpa porque le importan demasiado como para ignorar el peso del mando. Jake extendió la mano, dudando justo antes de tocar su rostro. Veo a alguien que se cree simplemente funcional cuando en realidad es extraordinaria. Jake, susurró Zoro, inclinándose ligeramente hacia su casi roce. No he terminado, dijo con la voz quebrada por la emoción. ¿Quieres saber sobre las mujeres humanas? La mayoría nunca ha sostenido a un camarada moribundo. Nunca ha tomado decisiones en fracciones de segundo que determinan quién vive y quién muere. Nunca ha cargado con la responsabilidad de la vida de otros. Son hermosas, claro, pero es una belleza delicada. Una belleza segura. Su mano finalmente tocó su mejilla, su pulgar trazando la línea de una cicatriz que iba desde su sien hasta su mandíbula. Tu belleza es diferente. Es ganada. Cada cicatriz, cada marca de agotamiento, cada momento de duda que has superado. Es la belleza de alguien que ha visto lo peor que el universo puede ofrecer, y aún así, eligió seguir luchando. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días. Hice que mataran a mi gente, Jake. Los condujiste a una trampa que alguien más les tendió. Eso no es lo mismo, ¿verdad? No, dijo Jake con firmeza. No lo es. Y el hecho de que estés aquí cuestionando cada decisión, sintiéndote responsable de cosas que escapan a tu control, demuestra que eres exactamente el tipo de líder que la gente debería seguir. Antes de que Sara pudiera responder, las puertas de la bahía se abrieron con un siseo y una figura familiar entró en el espacio de trabajo. El coronel Fex Moran, antiguo oficial al mando de Sara, se movía con la gracia depredadora que caracterizaba a los guerreros valquirie de alto rango. Su armadura ceremonial brillaba bajo las luces de la bahía y su presencia llenó el lugar de inmediato con autoridad militar. Sargento Ketvar, dijo, con la voz de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. Te he estado buscando. Jake se puso de pie rápidamente, interponiéndose entre Sara y el recién llegado. Los hangares de reparación estaban cerrados al personal no autorizado. Vexa miró a Jake con un leve interés antes de ignorarlo por completo. Soy el coronel Fex Moran, tercer comando de ataque Valkyrie. Tengo asuntos que tratar con mi antigua subordinada. ¿Antigua?, preguntó Jake, volviendo a mirar a Sara. Sara se había puesto rígida, recuperando su porte militar automáticamente. Coronel, no esperaba verlo aquí. Vine en cuanto supe que había sobrevivido a la emboscada, dijo, con un tono ligeramente más amable. El mando ha revisado los informes de la misión, sargento. El fallo de inteligencia no fue culpa suya. 18 personas murieron bajo mi mando, señor. 18 personas murieron porque los piratas tenían información privilegiada sobre nuestras operaciones. La investigación sigue en curso, pero las primeras conclusiones apuntan a una brecha de seguridad en los niveles más altos. Beck se acercó, con expresión intensa. Por eso te necesito de vuelta, Sara. Estoy formando una nueva unidad, agentes selectos para misiones de reconocimiento profundo. Tu experiencia con la traición te hace valiosa, no prescindible. Jake sintió un escalofrío en el estómago. Ella no está interesada. La atención de Vexa se centró en él. No me dirigía a ti, humano. Quizás no, pero hablas de ella como si fuera un equipo que se puede requisar en lugar de una persona que puede tomar sus propias decisiones. Jake, dijo Sara en voz baja, poniéndose de pie. Está bien. No, no lo está, respondió Jake, sin ceder a pesar de la amenaza apenas contenida que emanaba de la coronel Valkyrie.
Acabas de pasar las últimas 4 horas diciéndome lo harta que estás de que te traten como un arma en lugar de como una persona. No dejes que te arrastre de vuelta a eso, dijo Jake. La mano de Tex se dirigió a la empuñadura de su espada ceremonial. Humano. Te estás entrometiendo en asuntos militares que no te incumben. Todo lo relacionado con Sara me concierne, dijo Jake, sin poder detenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sara miró a Jake con los ojos muy abiertos, mientras la expresión de Fexa pasaba de la molestia al cálculo. Ya veo, dijo el coronel lentamente. Sargento, ¿este humano habla por usted? Sara miró a los dos hombres, con la mente a mil. A un lado estaba su pasado, su deber, las expectativas de su pueblo y la oportunidad de redimirse ante el mando de las valquirias. Al otro, un futuro que jamás había imaginado, representado por un humano amable que veía belleza en sus cicatrices y fuerza en sus dudas. Dame hasta mañana, dijo finalmente. Para decidir. Tex asintió secamente. Muy bien. Pero Sara, recuerda quién eres. Recuerda para qué naciste. Tras su partida, Jake y Sara permanecieron en el repentino silencio del taller de reparaciones. Ambos eran plenamente conscientes de que todo había cambiado en cuestión de unas pocas palabras. Así que Sara dijo finalmente, todo lo que te concierne. Jake se frotó la nuca, avergonzado. Eso sonó más fuerte de lo que pretendía. ¿De verdad? ¿O sonó exactamente como querías decir? Jake la miró a los ojos, viendo reflejada en ellos su propia incertidumbre. No lo sé, pero lo que dije sobre no dejar que te trate como a un objeto va en serio. Y si decido ir con él, si decido que el deber es más importante que lo que sea que haya entre nosotros. Jake guardó silencio un largo rato, sopesando sus palabras. Entonces repararé tu armadura una vez más y te desearé suerte. Pero también pasaré el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si te hubieras quedado. Sara se acercó a él, lo suficiente como para que pudiera ver los destellos dorados en sus ojos plateados. ¿Qué crees que habría pasado si me hubiera quedado? Creo, dijo Jake en voz baja, que podríamos averiguar qué sucede después de que el guerrero funcional y el ingeniero averiado se encuentren en un hangar a las 3 de la mañana. ¿Y qué sucede después de eso? No tengo ni idea, admitió Jake. Pero me gustaría averiguarlo. El amanecer trajo luz artificial que se filtraba por las ventanas de la plataforma de observación, proyectando largas sombras sobre el pavimento donde Jake, sentado con 2 tazas de café enfriándose en sus manos, llevaba 1 hora mirando las estrellas e intentando no pensar en la decisión de Sara. En algún lugar de la estación, ella sopesaba el deber frente a la posibilidad, lo familiar frente a lo desconocido. Pareces alguien que contempla la falta de sentido fundamental de la existencia, dijo una voz familiar a sus espaldas. Jake se giró y vio a Sara acercándose, aún con su armadura reparada, pero moviéndose con menos rigidez militar de la que había notado al principio. Su rostro era indescifrable, sin revelar la decisión que había tomado. Solo pensaba, dijo Jake, ofreciéndole una de las tazas de café sobre caminos no tomados y bifurcaciones inesperadas. Poético, observó Sara, sentándose a su lado en el banco. Y acertado. Yo también he estado pensando bastante. Permanecieron en un cómodo silencio durante unos minutos, observando cómo los barcos de suministros atracaban y zarpaban a través de los enormes ventanales de acero transparente. Jake se sorprendió memorizando los detalles de su perfil. La forma en que la luz artificial del sol resaltaba los matices azulados de su piel y hacía que sus trenzas brillaran como metal pulido. Hablé con el coronel Moran esta mañana, dijo Sara finalmente. A Jake se le hizo un nudo en el estómago, pero mantuvo la voz firme. Y rechacé su oferta. Jake sintió un alivio tan repentino que le temblaron las manos. ¿De verdad? Sí, pero no por las razones que crees. Sara se giró para mirarlo de frente, con expresión seria. No lo rechacé por ti, Jake, aunque lo que dijiste anoche significó mucho para mí.
Lo rechacé porque me di cuenta de que estaba cometiendo el mismo error que he cometido toda mi vida adulta: dejar que otros definan quién soy y cuánto valgo. Dejó la taza de café y juntó las manos en su regazo. Toda mi vida he intentado ser la valquiria perfecta. Lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápida, lo suficientemente guapa, lo suficientemente exitosa. Y cada vez que no alcanzaba ese estándar imposible, me decía que solo tenía que esforzarme más. Jake esperó, intuyendo que tenía algo más que decir. Pero anoche, cuando me miraste y viste algo hermoso, algo valioso, no fue porque cumpliera con algún estándar externo. Fue porque me viste a mí, no al papel que intentaba desempeñar. La voz de Sara se hizo más fuerte y me di cuenta de que nunca me había permitido ser simplemente yo misma, sin la armadura, el rango y las expectativas. ¿Y qué vas a hacer? Sara sonrió y Jake se dio cuenta de que era la primera vez que la veía realmente feliz. Al coronel Moran no le gustó mi decisión, pero me hizo una contraoferta. Están construyendo un nuevo centro de entrenamiento en la estación Kepler, a unas 6 horas de aquí en transbordador. Necesitan instructores con experiencia para entrenar a la próxima generación de guerreras Valkyrie. Eso suena perfecto para ti. Y aún hay más. El puesto incluye vacaciones regulares, oportunidades de formación continua y algo que nunca he tenido: una vida fuera del ejército. Su sonrisa se ensanchó. Podría conservar mi colección de flores, incluso ampliarla. Jake sintió un vuelco en el corazón. ¿Así que te quedas en el sector? Me quedo en el sector. La pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? ¿A qué te refieres? Sara se puso de pie y le tendió la mano. Me refiero a Jake Morrison, que me gustaría mucho saber qué pasa después de que la guerrera funcional y el ingeniero averiado se encuentren en un taller a las 3 de la mañana. Jake tomó su mano, permitiendo que ella lo ayudara a levantarse. Para que conste, no eres funcional. Eres extraordinaria y yo no estoy rota, solo reensamblada en una configuración más interesante. ¿Esa es tu opinión profesional? Esa es mi opinión personal. Mi opinión profesional es que tu armadura necesita mantenimiento regular, y casualmente conozco a un excelente técnico que prepara un café delicioso. Sara rió. La risa era brillante y sincera. ¿Te ofreces como mi técnico personal de armaduras? Entre otras cosas, dijo Jake, acercándose a ella. Si te interesa, a mí me interesa mucho. Aunque debo advertirte que no tengo ni idea de cómo se hace esto. Todo esto de las relaciones normales. Es decir, mi experiencia con el romance se limita a manuales tácticos y análisis estadísticos de marcadores genéticos compatibles. Bueno, mi experiencia con relaciones interespecies se limita a holodramas y una cita desastrosa con un comerciante centauro que resultó estar casado con otras 3 personas. Jake sonrió. Entonces, lo averiguaremos juntos. ¿Juntos?, repitió Sara como probando la palabra. Me gusta cómo suena. Se quedaron cerca, juntos en la plataforma de observación, rodeados por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación y los lejanos sonidos de una galaxia que seguía con su rutina. A través de las ventanas, las naves continuaban su danza interminable de llegadas y partidas, transportando carga, pasajeros y sueños a través de las vastas distancias entre las estrellas. Jake, dijo Sara en voz baja, sus ojos plateados reflejando la luz de las estrellas. Sí, antes, cuando dije que no era hermosa como las mujeres humanas, en realidad nunca me contradijiste. Jake le acarició el rostro con las manos, sus pulgares trazando las elegantes líneas de sus pómulos. Eso es porque no eres hermosa como las mujeres humanas. Eres hermosa como Sara Ketvar, como alguien que ha luchado en batallas, ha recogido flores, ha sobrevivido a desamores, y aún así, ha elegido la esperanza. Eres hermosa como alguien que no necesita ser nada más que quien es. ¿Y quién soy yo? Tú eres la mujer que entró en mi taller y lo cambió todo, dijo Jake, apoyando su frente contra la de ella. Eres la guerrera que eligió la paz. La soldado que colecciona flores prensadas.
La persona que me enseñó que hay cosas por las que vale la pena luchar y otras ante las que vale la pena rendirse. ¿A qué me estoy rindiendo? Yo también, susurró Jake. La posibilidad de que dos personas de mundos diferentes puedan construir algo hermoso juntas. Sara acortó la distancia entre ellos y sus labios se unieron en un beso. Con sabor a café, luz de estrellas y nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad, y Jake se dio cuenta de que sus manos estaban enredadas en sus trenzas mientras las de ella se aferraban a la camisa de trabajo. «¿Y bien?», dijo Sara con voz temblorosa. «¿Qué sigue? Ahora te ayudo a instalarte en tus nuevos aposentos. Averiguamos los horarios de los transbordadores entre aquí y la estación Kepler. Y empiezo a aprender todo lo que pueda sobre la cultura valquirie para no ofender accidentalmente a tu familia cuando los conozca. ¿Quieres conocer a mi familia? ¿Algún día? ¿Si tú quieres?» Jake sonrió. «Aunque probablemente debería practicar mis habilidades diplomáticas primero. Tengo la sensación de que les impresionarán menos mis habilidades para hacer café que tú. Les encantarás», dijo Sara con seguridad. «Cualquiera que me haga reír como tú tiene la aprobación automática de mi familia. Te hago reír constantemente. Incluso cuando estás serio, sobre todo cuando estás serio». Ella lo besó de nuevo, rápido y dulce. «Es una de las muchas cosas que encuentro hermosas en ti». Mientras caminaban de regreso por los pasillos de la estación hacia las zonas residenciales, Jake se dio cuenta de que su vida acababa de dar un giro inesperado. Hacía una semana, era un técnico de reparaciones solitario, con una vida tranquila y rutinas sencillas. Ahora planeaba un futuro con una guerrera de otro mundo, alguien que desafiaba todas sus suposiciones sobre lo que era posible. «Jake», dijo Sara cuando llegaron al ascensor que los llevaría al alojamiento temporal que había alquilado. «Sí. Gracias. ¿Por qué? Por verme cuando no podía verme a mí misma. Por hacerme recordar que hay más en la vida que el deber, la culpa y tratar de estar a la altura de las expectativas de los demás». Ella le apretó la mano. «Por darme permiso para ser feliz». «No necesitas permiso para eso», dijo Jake en voz baja. «De todos modos, son bienvenidos». Las puertas del ascensor se abrieron con un suave tintineo y entraron juntos, de la mano, listos para comenzar a escribir el siguiente capítulo de una historia que había empezado con una armadura dañada y se había convertido en algo que ninguno de los dos se había atrevido a soñar. Fuera de las ventanas de la estación, las estrellas continuaban su danza eterna. Pero por primera vez en años, ni Jake ni Sara se sintieron pequeños ante aquel inmenso vacío. Habían encontrado algo a lo que aferrarse el uno al otro, algo que hacía que el universo pareciera menos vacío y más lleno de posibilidades. Mientras el ascensor los llevaba hacia lo que fuera que les deparara el futuro, Sara se apoyó en el hombro de Jake y sonrió. Seguía siendo una guerrera, aún llevaba las cicatrices de batallas libradas y perdidas, aún se enfrentaba a un futuro incierto en una galaxia que no siempre tenía sentido. Pero ya no estaba sola. Y por primera vez en su vida, eso le pareció lo más hermoso de todo.